Hola, mi nombre es Karen Maldonado y a mí me correspondió el ejercicio número 7 para desarrollarlo. El enunciado es el siguiente. El poste mostrado puede soportar una compresión máxima de 400 newton, mientras que los cables AB y AC soportan una tensión máxima de 450 newton. Teniendo en cuenta la información anterior, determine, primero, el vector posición del cable AC. Segundo, el vector unitario del cable OA. Tercero, la tensión desarrollada en los cables AB, AC para lograr el equilibrio estático. Cuarto, el peso W de la lámpara. Y por último, los componentes rectangulares del cable OA. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, acá ponemos las fuerzas que actúan en el sistema, donde podemos identificar el peso de la lámpara, que está en el eje Z, que va para abajo, em, el cable OA, que lo vamos a llamar FOA, la tensión AC y la tensión AB. Lo primero que podemos identificar son las coordenadas de los puntos, que gracias a la imagen podemos identificar muy bien. Entonces tenemos que las coordenadas del punto O va a ser 0, 0i, 0j y 0k, teniendo en cuenta que i, i es x, j es y y k es z. Tenemos que en el punto A va a ser 2i, 2z menos 1.5y y 6z. Perdón, es 2x. 2x menos 1.5y y 6z. Y en el B tenemos menos 4i, 1.5j y 0 en K. Y por último, en el punto C tenemos 0 en el eje X, 1.5 en el eje Y 0 en el eje Z. Listo, entonces a partir de esas coordenadas podemos hallar los vectores de posición de, de cada cable, el AB, AC y el OA. Teniendo en cuenta que para hallar este vector posición lo que debemos hacer es restarlos, restar las coordenadas de cada eje. Por ejemplo, para el vector posición del cable AB, lo que debemos hacer es el, las coordenadas del cable B, del punto B, perdón, las rezamos con las coordenadas del punto A. Por ejemplo, tenemos menos 4i menos 2 menos 2i, que es del punto A. Y eso nos va a dar menos 6i más 3j menos 6k para el cable AB. Para el cable AC nos da como resultado menos 2, menos 2i más 3j menos 6k. Y para el cable OA va a ser 2i menos 1.5j más 6k. Listo, entonces ahora podemos hallar los vectores unitarios, teniendo en cuenta que para hallar el vector unitario se divide los vectores sobre la magnitud de ellos. Aplicando la fórmula y resolviéndose esta ecuación, esta fórmula, nos da como resultado. Para el vector unitario del cable AB nos da menos 0.6667i más 0.333j menos 0.667k. Para el cable AC, menos 0.2857i más 0.4286j menos 0.8571k. Y para el cable OA nos da 0.3877i menos 0.23008j más 0.9231k. Listo, entonces a partir de acá podemos hallar las tensiones. Podemos escribir las tensiones como lo siguiente. Em, pues el vector del cable de tensión. El vector del cable de tensión de AB va a ser el valor de tensión AB que no conocemos, que necesitamos hallar, por las coordenadas de este cable. Entonces va a ser TAB por
0.667I más 0.333J más 0.667K. Para la tensión AC, para el vector tensión AC, va a ser el valor de TAC que no conocemos, que vamos a hallar por las coordenadas pues, de este vector, que es menos 0.2857i más 0.4286j menos 0.8571k. Y por último, la fuerza OA, pues, que vamos a llamar para el cable OA, va a ser la fuerza OA, que vamos a ponerlo acá como una incógnita, pero ya la conocemos porque vamos a tomar como si la fuerza OA fuera este valor de fuerza O máxima, que es 400 newton. Vamos a tener en cuenta para resolver pues el ejercicio. Pero vamos a anotarlo acá como FOA por el vector unitario de ese cable. 0.3877i menos 0.2308j más 0.9231k. Listo, digamos que a partir de acá podemos ya hacer la fórmula de sumatoria de fuerza. Entonces ya podemos igualar las fuerzas de X, Y y Z a cero. Y pues nos da como resultado esta ecuación. Entonces vamos a, bueno, que es la siguiente, menos 0,667, bueno, de T a B, menos 0.2857 de T a C, más 0.3077 de la fuerza OA igual a cero. Eso para el eje X. Para el eje Y tenemos la fuerza 0.337 de la tensión AB menos 0.4286 de la tensión AC menos 0.2308 de la fuerza OA igual a cero. Y por último, en el eje Z tenemos menos 0.6667 de la tensión AB menos 0.8571 de AC menos 0.9231 de la fuerza OA. Y es muy importante acá recordar que en el eje Z es donde está el peso, es donde se puede identificar el peso. Entonces lo restamos menos el menos W, el peso que es desconocido, igual a cero. Bueno, a partir de acá ya podemos, pues a partir de estas ecuaciones, ya podemos sustituir, ya podemos hacer pues todo el procedimiento para poder hallar las incógnitas, que son las tensiones y pues el peso. Digamos que acá está un poquito el ejercicio, pues como las sustituciones y todo, pues como todo el procedimiento para poder hallar así las tensiones y acá las tenemos anotadas ya en nuestra tabla de respuestas. Bueno, en nuestra tabla de respuestas anotamos los valores, pues que nos dieron los vectores de posición, los vectores unitarios, las tensiones, el peso y componentes rectangulares del cable OA. Entonces, las preguntas eran el vector posición, la primera era el vector posición del cable AC. Vector posición del cable AC lo tenemos, menos 2i más 3j menos 6k. El vector unitario del cable OA. El vector unitario del cable OA lo tenemos acá, 0.3077i menos 0.2308j más 0.9231k. La tensión desarrollada en los cables AB a AC para lograr el equilibrio. Tenemos como valores de las tensiones AB, de la tensión AB 138.5 newton y la tensión AC 107.7 newton. Y el peso W de la lámpara lo tenemos que es 184.6 newton. Y por último, los componentes rectangulares del cable OA que nos dieron 123.1 en newton, en I menos 92.31J más 369.2K. Listo. ¿Cómo hallamos ese componente rectangular del cable OA? Recordamos que el cable, pues la fuerza OA va a ser 400 newton y pues la multiplicamos acá, la multiplicamos por las coordenadas que teníamos. Listo, entonces como conclusiones se tienen las siguientes. Primero, la tensión en el cable AB es la mayor
es mayor, perdón, que la tensión que tiene que soportar el cable de A a C y ya que los valores TAB y TAC respectivamente son 138,5 newton y 107,7 newton. Y el peso W de la lámpara es mayor a las tensiones del sistema con un valor de 186, 100 184,6 newton. Y ya esa sería la solución pues de este problema, de este ejercicio y ya. Muchas gracias.